Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes este día domingo a estudiar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes, sus familias ahí donde están reunidos. De inmediato entonces vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por darnos este privilegio de poder reunirnos a través de estos medios para estudiar su palabra. Así que comenzamos entonces de inmediato con una oración a Dios. Así que les voy a pedir por favor si ustedes pueden ahí reunirse con su familia y orar juntos a Dios esta mañana para que Él nos siga instruyendo a través de su palabra. ¿Les parece? Oramos a Dios. Dios mío, gracias te damos esta mañana por darnos, Señor, la oportunidad, el privilegio de reunirnos a través de estos medios, Señor. Oramos, Señor, y te damos gracias, Padre, porque hasta hoy, Señor, podemos decir de que tú, Señor, estás guiándonos, instruyéndonos, por sobre todo, Señor, sosteniéndonos, Señor, y te damos muchas gracias porque podemos ver a través de la enseñanza de tu palabra cómo, Señor, tú cumples tus promesas, cómo, Señor, tú eres fiel, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por estar reunidos en este lugar, Señor. Tal vez, Señor, a través de estos medios un poco impersonal, Señor, pero agradecidos totalmente, Señor, porque todavía, Señor, vemos que tú, Señor, guardas tu pueblo, proteges tu iglesia, sustentas tu iglesia, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta gran bendición que tú nos das, Señor. Te rogamos en esta mañana, Señor, que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, que limpien nuestro corazón y nuestra vida y nos llenes de tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, esta mañana tu palabra, instrúyenos, guíanos, habla a nuestros corazones, Señor, abre nuestra mente para recibir la enseñanza fiel de tu palabra, la cual, Señor, nos enseña, instruye, edifica, la cual nos redarguye, Señor, nos exhorta, nos disciplina muchas veces, Señor, pero nunca nos condena, Señor, porque siempre nos lleva a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a estar sensibles a la voz de tu Espíritu Santo y poder, Señor, escuchar, Señor, lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Pedimos tu bendición por cada uno y la enseñanza de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Ya habíamos estudiado anteriormente la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver aquí cómo Juan, el escritor de este libro, él pudo explicar de una manera simple, de una manera muy concisa, la deidad de Jesús. Juan explica ahí, me estoy refiriendo al capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, que en esos dos versículos Juan explica muy detalladamente cómo el Señor Jesús, el Verbo, vino, habitó entre nosotros, estuvo en la creación con Dios, y vemos que Juan, cuando escribe esta carta o este evangelio, llama la atención de dos grupos culturales que había en la época: el grupo cultural de los judíos y el grupo cultural que era la mayoría en todo el mundo, que imperaba en aquella oportunidad, que es los griegos. Entonces nosotros miramos y nosotros vemos ahí que capta la atención porque Juan les presenta que ese concepto que ellos tenían en cuanto a la palabra, el poder de la palabra, en el caso de los judíos, la filosofía, el poder de la palabra, que era la razón de Dios, el caso de los griegos, cómo Juan une estos dos grupos hablando de Jesucristo, enseñando de que la palabra, el verbo, llegó en la persona y habitaba en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual Juan va a demostrar también de aquí en adelante también los hechos y las enseñanzas de Jesucristo como el Verbo divino. Entonces nosotros miramos y vemos que el Espíritu Santo también le da esta sabiduría a Juan para poder captar estos dos grupos, enseñar a estos dos grupos, y el motivo, o más bien el propósito de que Juan quiera captar estos dos grupos es simplemente la salvación, de que ellos sean salvos, de que ellos conozcan al Señor Jesucristo y ellos tengan una relación personal y conozcan a Jesucristo el Salvador. Entonces, Juan ahora nos va a enseñar, a partir del versículo 3 en adelante, Juan ahora nos va a enseñar acerca de la obra y la naturaleza del Verbo, es decir, su actitud o su trabajo en cuanto al plan que Jesús
desarrolló entre la gente, entre los hombres. Entonces miramos de inmediato Juan capítulo 1 en sus Biblias, en versículo 3. Quiero señalarles que vamos a ir frase a frase para entender lo que Juan quiere señalar aquí y entender en su totalidad, hermanos, de que Jesús es Dios, de que Jesús es Dios. Que no quepa ninguna duda de que Jesús es Dios, de que Jesús cuando vino al mundo fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. De que cuando Jesús estuvo entre los hombres, Jesús fue sin pecado. Entonces, es lo que Juan va a demostrar aquí en esta enseñanza. Dice así Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo repito, para entender, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en primera cosa aquí, Juan lo que está señalando y diciendo primero, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es Él? Jesús. Se está refiriendo a Jesús. Todas las cosas entonces fueron hechas por Jesús. Todas las cosas que existen, todo lo que existe, todo lo que nosotros vemos, todo lo que el hombre ha descubierto, todo el universo, toda la creación en sí, ha sido hecha ¿por quién? Por Jesús, nuestro Dios maravilloso. Entonces, eso indica que Jesús existió antes de su venida al mundo. Sí, Jesús existió, Jesús existe, Jesús existirá, Jesús es eterno, Dios es eterno. En el caso puntual aquí que señala Juan, entonces todas las cosas. Ahora se está refiriendo Juan aquí a todo lo que los griegos descubrieron, todo lo que los griegos pensaban, todo lo que los griegos, los judíos concluían, todo lo que los judíos pensaban de la palabra poderosa, todo lo que el griego filosofaba, deducía, concluía, pensaba, descubría. Juan mete todo esto en esta palabra. Todas las cosas existentes, habidas y por haber, fueron hechas ¿por quién? Por Jesús. La primera cosa, fueron hechas por Él. La segunda cosa, obviamente ya lo señalé, por Cristo fueron creadas. Por el Señor Jesucristo fueron creadas. Ahora, si usted me permite, vayamos un momento a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1 en el versículo 15. Aquí el apóstol Pablo también da una definición de Jesucristo Dios, de que Pablo dice aquí de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí Pablo es más explícito, más detallista en cuanto a decir de que todas las cosas, lo que Juan dijo que todas las cosas fueron hechas por Él, aquí Pablo dice todas las cosas. ¿Qué cosas? Las que hay en los cielos, las que hay, dice, en la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, los dominios, los principados, las potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice. Entonces, vemos aquí que Pablo es un poco más claro, un poco más amplio en cuanto a señalar de que Jesús creó todas las cosas y da en su debido detalle. La tercera cosa importante, volviendo aquí a Juan capítulo 1, versículo 3. La tercera frase que señala aquí Juan dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él. ¿Sin quién? Sin Cristo. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Juan está dando un mayor énfasis aquí a la participación activa de Jesucristo. Nuevamente Juan repite varias veces de que Jesús creó todas las cosas, de que todas las cosas fueron hechas por Cristo. Y si no estuviese Cristo, nada de lo que fue hecho habría sido hecho, dice Jesús. O sea, dando un mayor énfasis a la participación activa de nuestro Señor Jesucristo en la creación. Jesús participando activamente en la creación. Ahora la pregunta es, ¿por qué Juan repite tantas veces de que todo fue creado por Cristo, de que todo fue creado para Cristo, de que Cristo hizo todas las cosas? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de por qué Juan está repitiendo tantas veces? El motivo es, hermanos míos,
de que en aquella época había un grupo llamado el gnosticismo. Este grupo había postulado varias herejías, varias falsas doctrinas que atentaban directamente contra la iglesia del Señor. Era un movimiento religioso y era un movimiento filosófico. Entonces ellos, dentro de su herejía, dentro de su falsa enseñanza, ellos decían que Dios estaba compuesto por dos realidades, o que más bien Dios, o el universo más bien estaba compuesto por dos realidades. Una era Dios y la otra era la materia. Eso es lo que ellos decían, que el universo estaba compuesto, o que todas las cosas, dice, estaban compuestos por dos realidades activos que había según ellos en ese tiempo. Era Dios y la materia. Ellos decían que la materia siempre había existido y que la materia era corrupta, que la materia era imperfecta, que la materia era defectuosa, que la materia era pecaminosa. Eso era lo que ellos decían. Entonces, cuando ellos decían y atribuían que la materia era corrupta y pecaminosa, entonces ellos pensaban y ellos decían claramente que el mundo entonces se había creado mal desde el principio. ¿Por qué? Porque la corrupción había, había corrompido, dice, la materia. El germen de la corrupción, decían ellos, había corrompido toda la materia. Entonces, el otro postulado que ellos decían entonces que Dios era un espíritu. Otra realidad entonces que ellos decían que Dios es un espíritu, y que por lo mismo Dios no podía relacionarse con esta materia imperfecta. Entonces ellos deducían cómo fue creada la materia. Entonces ellos deducían y decían que Dios producía en sí, dice, emanaciones. Dios producía emanaciones, y una de estas emanaciones de Dios que se separaba de Dios, entonces cuando estas emanaciones se separaban de Dios, se corrompían, y cuando estas emanaciones se corrompían, entonces ignoraban a Dios, y estas emanaciones, según su explicación, una de estas emanaciones de Dios fue lo que creó la materia. Entonces, estos hombres llegaban a la conclusión a decir y enseñar que el espíritu es distinto a la materia, que el espíritu se mantiene impecable, se mantiene puro, se mantiene sin pecado. La materia es pecaminosa, es corrupta y va a la destrucción. Y lo que haga en la materia no va a afectar el espíritu. En conclusión. Ahora, llevado a palabras simples, ¿qué implica eso? Implica, entonces, según su pensamiento falso, herético, ellos decían entonces que lo que el hombre hiciera con su cuerpo, es decir, que el hombre le diera rienda suelta a su cuerpo, satisfaciendo todos sus apetitos pecaminosos, que todo lo que el hombre hiciera en su cuerpo no afectaba para nada en su espíritu. Entonces, por supuesto que esto llamó mucho la atención y sedujo a muchos creyentes, nuevos creyentes y creyentes que estaban débiles en la fe. Los sedujo, los atrajo y los sacó de la comunión con Dios. A raíz de esta falsa doctrina, a raíz de esta falsa enseñanza. Ellos decían que lo que hicieran con su cuerpo, le daban rienda suelta a su cuerpo, entonces eso no afectaba a su espíritu. Falso. Por eso, y también, volviendo al punto, la razón de por qué Juan repetía varias veces de que Jesús fue el creador de todas las cosas, que por Él fueron hechas todas las cosas, que Jesús es la imagen del Dios invisible, carnal, digamos, en carne, Jesús personificado, Jesús dominando todo. Juan lo que está estableciendo ahí doctrinalmente, de que lo que tú hagas con tu cuerpo va a afectar tu espíritu, porque nosotros somos uno, complementado, compuesto en espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Lo que tú hagas con tu cuerpo, lo que tú tengas en tu mente, lo que tú tengas en tu corazón, va a afectar tu salvación, va a afectar tu espíritu, va a afectar todo.
Eso es lo que Juan está enseñando aquí. Por esa razón dice Juan aquí, por Él fueron hechas todas las cosas. Y Dios tiene control absoluto de todo, no solamente de una parte del hombre, sino de todo el complemento. Dios tiene control de todo. Y Dios también, porque ese es el punto acá, a la cual Juan va a llegar. Dios dice que nos va a pedir cuenta de todo lo que nosotros hacemos en esta vida, para bien o mal. Lo dice la Biblia en varias otras oportunidades. Entonces, por esa razón, quiero explicar esta mañana, por esa razón Juan explica muchas veces que todo fue creado por Él, todo fue creado para Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Dios, creador de todas las cosas. Ahora, esto era una falsa enseñanza, por supuesto, que confundió a muchos y dañó mucho a la iglesia del Señor, especialmente esta es una de las razones también de por qué escritores, tanto como por ejemplo estudiando el libro de Hebreos, por qué por ejemplo el escritor al libro de Hebreos también hace mucho énfasis a la deidad de nuestro Señor Jesucristo y hace mucho énfasis a que nuestro Señor Jesucristo trae un mensaje de salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 1, si me acompaña, mira lo que dice aquí. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, dice, heredero de todo, por quien asimismo, dice, hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. O sea, se fija aquí entonces que el escritor a los hebreos complementa aún más la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra completa que el Señor Jesucristo hace en la persona. O sea, derribando y desechando por completo la falsa enseñanza de que Dios era ajeno y se hallaba totalmente ajeno a su creación. Eso es falso, completamente falso, porque aquí lo vemos. Dios se mezcló, de hecho es más, Dios se despojó de su gloria y Dios, Jesús mismo, cuando se refiere aquí el escritor a los hebreos, dice claramente aquí que Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es maravilloso porque Jesús, lo que el escritor está mencionando aquí a los hebreos, pues precisamente está diciendo aquí que Dios no solamente se mantuvo ajeno solo y mantiene con su palabra, sino que Él sustenta. O sea, lo que yo puedo ver aquí, hermano, no sé si usted coincide conmigo, pero lo que podemos ver aquí es que Jesús se involucra. Y eso es maravilloso, que Dios no es un Dios ajeno. El Señor Jesús se involucra porque mira lo que sigue diciendo aquí. Dice claramente aquí que a través de la palabra de su poder, dice, Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cómo así? O sea, Dios nos purificó a raíz de ¿qué? A raíz de su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, recuerde siempre esto, que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario no fue menor. Eso nosotros debemos valorarlo, hermano. Eso nosotros siempre debe ser algo que nos debe conmover nuestro corazón. Porque el sacrificio de Cristo no fue menor. Costó dolor, costó sacrificio, costó la lejanía, el apartarse de su Padre Celestial. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy día podamos tener este libre albedrío, esta libre entrada al trono de la gracia para poder descansar en Él y poder ser perdonados, poder ser libres, verdaderamente libres. Y lo que es más importante, poder tener esta seguridad y esperanza de vida eterna, hermanos. Entonces, yo creo que nosotros siempre debemos recordar esto y debemos valorar esto, porque también dice el escritor a los hebreos que estamos mirando aquí, Hebreos 1 del 1 al 4, también nosotros debemos mirar y ver que Él se sentó, dice que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién? Jesús de Nazaret, hermano. Jesús nuestro Señor, quien hoy día está presto para llevar nuestras cargas, para tomar nuestra aflicción, para tomar nuestro dolor. Hermanos,
¿Por qué a veces perdemos tanto tiempo, mucho tiempo, en angustiarnos, en afligirnos? Sí, es legal, es natural que nosotros nos podamos doler, afligir, pero sabes que, como dijo el apóstol Pablo, estamos afligidos, pero no angustiados, hermano. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que estamos adoloridos, pero tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza, tenemos a Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, quien extiende su mano para unirnos y tomar nuestra mano y tomado de la mano del Padre, haciendo ese puente, esa unión. Es maravilloso cuando uno experimenta esta relación personal con el Señor Jesucristo. Por tanto, aquí nosotros vemos en este versículo 3 de Juan capítulo 1, versículo 3, vemos dos principios fundamentales que nosotros debemos considerar. Número uno, que ninguna cosa fue creada aparte de Jesús. Nada fue creado aparte de Jesús. Jesús es el creador de todo, absoluto. El apóstol Pablo da la definición. De principado, las cosas que están en el cielo, lo que está en la tierra, todo fue creado por Dios. Todo fue creado por Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Porque usted podría decir, qué lindo, qué maravilloso que Dios haya creado todo. Pero ¿sabe lo que significa eso, hermano? Significa que si Dios creó todo, por lo tanto, Dios tiene control de toda su creación. Tiene control de toda su creación. Y si Él tiene control de toda su creación, entonces Él tiene control de usted y tiene control de mí. Y eso es maravilloso, poder experimentarlo. El segundo principio fundamental que nosotros vemos en este versículo 3 es que el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, es el agente intermedio, dice, en el trabajo de la creación. ¿Cómo así? Él creó todas las cosas con sus manos. Con sus manos Dios creó todas las cosas. Con sus manos. Por tanto, aparte de tener control, aparte de haber creado todas las cosas, cuando dice aquí que es el agente intermedio en el trabajo, o sea, en otras palabras, Jesús se involucró en la creación. ¿Sabe lo que significa eso? Que Él conoce su creación. Él conoce su creación. Él conoce su vida. Él conoce mi vida. La Biblia dice que antes que nosotros reaccionemos, que antes que nosotros digamos cualquier palabra, Él ya sabe lo que vamos a decir. Porque Él nos conoce. Una cosa es que nos creó. Segundo, Él nos controla. Tercero, Él nos conoce. Él nos conoce, sabe quiénes somos. Sigamos leyendo. Juan capítulo 1, versículo 4. Juan capítulo 1, versículo 4. Continúa aquí Juan desarrollando la labor que hizo Jesús aquí en la tierra. Dice, en Él, en Jesús, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces aquí vemos que Juan declara que Jesús es la fuente de la vida. Juan está diciendo que Jesús es la fuente de la vida. Él es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Y como vida eterna, y como dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz, dice, entonces está diciendo que la presencia de Jesús ilumina la vida del hombre. La presencia de Jesucristo ilumina la vida del hombre. Por ejemplo, nosotros miramos, estudiando el Evangelio de Marcos, que estamos estudiando los días lunes con los varones, pudimos mirar y pudimos ver ahí que cuando Jesús entró en la sinagoga, tomó el libro de la ley, comenzó a leer el libro de la ley, comenzó a exhortar el libro de la ley, y mientras Jesús exhortaba el libro de la ley que él había leído, porque esa era la costumbre en aquella época, se levantó una persona poseída de demonios y comienza a insultar al Señor Jesucristo, y Jesús expulsa a estos demonios. Y la gente que estaba viendo esa escena, primero la gente, los judíos que estaban escuchando las enseñanzas y la explicación de la ley, dijeron lo siguiente, dijeron que nunca ellos habían escuchado a alguien con tanta autoridad, con tanta convicción, con tanta seguridad. Y lo segundo, que ellos nunca habían visto que una persona que estaba en la sinagoga estuviera poseída de demonios, y cómo Jesús con esta autoridad, no solo en la enseñanza, sino que en sí mismo como Dios, expulsó a estos demonios. Porque los demonios le tenían miedo a Jesús. Eso nos da también una gran enseñanza, de que Jesús, primera cosa, cuando Él vino
y desarrolló su ministerio, Jesús iluminó el corazón del hombre. Iluminó el corazón del hombre. Jesús defensor, Jesús libertador. Entonces, ¿quién es Jesús para usted en esta mañana? ¿Quién es Jesús para usted? Yo le quiero hacer una pregunta esta mañana en base a lo que estamos mirando aquí. ¿Es realmente Jesús la luz de su vida? ¿Jesús realmente está iluminando su camino, sus pensamientos? Porque mira, aquí dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús ilumina la vida del hombre. Jesús de manera continua es luz. Ahora, ¿de qué manera Jesús puede alumbrar la vida del hombre? Jesús nos está diciendo aquí que Jesús es luz en lo moral, en lo espiritual. Jesús es luz en lo moral y espiritual. Y Jesús, quien alumbra nuestro corazón y nuestra vida, alumbra nuestra moralidad, nuestra espiritualidad y nos da esa libertad para poder vivir y para poder disfrutar la vida en abundancia. Entonces por eso le hago la pregunta a usted. Si usted está en aflicción, si usted está en angustia, si usted siente ese vacío en su corazón, entonces déjeme decirle que Jesús no se ha involucrado en su vida, y no es porque Jesús no haya querido, sino que simplemente nuestros temores, nuestras aflicciones, nuestra autosuficiencia cierra el paso para que el Señor se involucre. Hermano, no siga luchando con eso. Abra su corazón. En Él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús está la vida. Y esa vida es la luz de los hombres. Ilumina tu mente, ilumina tu corazón. Eso es lo que está diciendo aquí. Por ejemplo, ¿qué efecto provoca el hecho de involucrar a Jesús en mi vida? Efesios capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes? A nosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. O sea, entonces cuando nosotros estamos lejos de Dios, estamos espiritualmente muertos en delitos y pecados. Cuando Jesús se aparece en nuestra vida, cuando Jesús interfiere en nuestro corazón, en nuestro camino, Jesús entonces nos da vida, y vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10 también dice lo siguiente, lo vamos a mirar en su detalle cuando lleguemos ahí, pero quiero tomar solamente esta porción de la Escritura. Dice Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Jesús ha venido para que tenga vida y para que tenga esa vida en abundancia. ¿Por qué estamos viviendo en miseria? Espiritualmente me refiero. ¿Por qué estamos viviendo en pecado? ¿Por qué estamos viviendo lejos de Dios? Él ha venido para que tengamos vida y tengamos esa vida en abundancia. Juan capítulo 3, versículo 16 y versículo 17 dice lo siguiente: porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, ¿de qué manera entonces yo puedo disfrutar esta vida abundante? ¿De qué manera yo puedo experimentar esta lucidez en mi mente, la luz de Dios en mi mente, en mi corazón, en mi vida? Creyendo en Cristo Jesús. Creyendo en Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, dice, vida eterna. Esa es la razón por la cual este mundo está pereciendo en pecado, en delitos y en muerte espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque ha rechazado a Jesús, ha rechazado a Dios. Pero hoy está la oportunidad para que usted pueda creer en Él. Si usted cree en Él, dice, usted no se va a perder por el simple hecho de creer. Porque el precio Jesús ya lo pagó en la cruz del Calvario. Ese precio, ese dolor nos correspondía a nosotros. Pero Jesús lo pagó por nosotros. Y ahora Él nos dice que el que cree en Él, dice, no se va a perder, sino que va a tener esa vida eterna. Y da la explicación, porque el Señor no envió a su Hijo para condenar al mundo, para juzgar al mundo. Él no envió a su Hijo, a Cristo, para condenar, sino que envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él.
Tenemos hoy día, usted tiene esa gran oportunidad, no la rechace. No rechace esa oportunidad que Jesús le está dando en esta mañana, de creer en Él, de creer en Él, que Él es el Hijo de Dios y que Él vino a salvar al mundo. No rechace esta oportunidad, porque tal vez no pueda haber otra. Hoy es el momento, hoy es el día, hoy es el tiempo. Independiente en qué condición se encuentre usted, ese no es el punto. El punto es realmente si usted siente dolor y vergüenza por su pecado y está arrepentido, entonces Jesús lo puede perdonar, el Señor lo puede perdonar. Porque eso es lo que ha hecho en mi vida y ha hecho en todos nosotros. No desprecie y no rechace esta oportunidad que el Señor le da. Y va a ver que si usted da ese paso decisivo, maravilloso, de aceptar a Jesús en su corazón, su vida va a cambiar 100% y va a tener un vuelco maravilloso. Tal vez sus problemas externos no van a cambiar. Lo que va a cambiar, ¿sabes qué? Es su actitud. El Señor va a cambiar el corazón. Porque el cambio comienza de interno. El cambio comienza aquí en el corazón. Por tanto, Jesús es la vida abundante que libera al hombre. Y luego continúa diciendo que esta vida es la luz de los hombres, dice aquí. Indicando que la luz, como ya nosotros miramos y vemos, la luz disipa la oscuridad. Cuando hablamos de oscuridad y de tiniebla nos referimos a la condenación, nos referimos a la miseria, nos referimos a la angustia, lo que va destruyendo paso a paso al hombre. El pecado va destruyendo al hombre. El vivir en pecado provoca una vida de oscuridad, de tiniebla, sin saber qué hacer, sin saber qué decidir. En Cristo Jesús tenemos esta luz en donde Él nos guía, porque Él es nuestro camino. Recuerda lo que dijo Jesús anteriormente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Entonces, hubo muchos lamentablemente que en el tiempo de Jesús, quien vino a dar vida y vino a dar luz a los hombres, hubo muchos que lo rechazaron. Hubo muchos que no quisieron la luz. ¿Sabe por qué no quisieron la luz? ¿Por qué no quisieron ser reprendidos? ¿Por qué no quisieron ser reprendidos? ¿Por qué no quisieron ser descubiertos? El orgullo. Muchas veces el orgullo, la autosuficiencia, el autoempoderamiento, por decirlo de alguna manera, no permite que Jesús descubra el corazón, porque ninguno de nosotros quiere reconocer su condición, porque todos nosotros, seres humanos, carnales, pecadores, todos nosotros, de acuerdo a nuestra opinión, siempre estamos bien. Equivocado, totalmente. Y es el hecho de estar bien y de encontrarnos bien frente a los demás, viviendo de apariencia, eso nos consume. Siendo que la luz de Cristo penetra nuestro corazón y descubre quién realmente somos. Por eso había muchos en aquella época como hoy que rechazan a Jesús en su corazón porque no quieren ser descubiertos, porque no se quieren dar cuenta y reconocer su condición pecaminosa delante de Dios. El versículo 5 dice que la luz en las tinieblas resplandece. Quiéralo o no, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra resplandecer en el original griego, aquí como lo dice, es phainei, tal cual, phainei. ¿Qué quiere decir esta palabra en original griego? Está en un presente indicativo, lo que quiere decir en el punto de vista de Jesús, en la persona de Jesús, que Jesús siempre ha brillado desde el principio hasta ahora. De que Jesús siempre ha brillado desde el principio hasta ahora, continuará y continúa brillando porque Jesús es luz. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Hebreos 13, 8 dice: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Por lo tanto, esa luz va a seguir brillando. Esa luz va a seguir descubriendo el corazón del hombre. Por lo tanto, sin Jesús, sin Dios, sin Jesús en nuestras vidas estamos completamente muertos. Y no solo muertos, sino también en oscuridad espiritual, sin saber qué hacer, totalmente perdidos. Así que, de manera aquí significativa, el hombre nace, y el hombre siempre nace y tiene en su corazón un miedo innato hacia la muerte y la oscuridad. Pero los que somos hijos de Dios
Vemos la muerte como un paso a la eternidad, a estar con Cristo en la eternidad, porque nuestra esperanza no está aquí en esta vida, nuestra esperanza está en Cristo Jesús, estar con Él en la eternidad. Si nos morimos, estamos con Cristo eternamente. ¿Y cómo estamos tan seguros? Porque le creemos al Señor Jesucristo, y Jesús nos dijo que Él fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. Por eso es importante cuidar nuestra salvación, como dice Hebreos, para no deslizarnos. Debemos cuidar nuestra salvación, porque la salvación la podemos perder si no estamos velando, si no estamos orando. Entonces, sin Cristo, estamos completamente perdidos. Jesús el Verbo es quien ilumina nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. ¿Cuándo ilumina nuestra vida? Cuando le reconocemos a Él y estamos en comunión con Él. De lo contrario, el mundo sin Dios en su vida se encuentra en completa oscuridad. Entonces, vemos a través de este libro de Juan precisamente que Jesús, por ejemplo, Él dio vista a un hombre ciego de nacimiento. Ese hombre que estaba ciego de nacimiento nunca conoció la luz, nunca vio la luz. Jesús trajo la luz a él. Jesús trajo la luz a él. Jesús le dio sanidad a ese hombre. Lázaro, quien estaba muerto, en tinieblas, en oscuridad, Jesús lo trajo a la luz. Jesús lo resucitó, lo trajo de las tinieblas a la vida. Entonces, sin embargo, nosotros miramos y vemos que Judas Iscariote, lamentablemente después de haber conocido la luz de Cristo, se fue en las tinieblas, se fue en oscuridad de noche, fue a qué dice, a entregar al maestro, a traicionar a su maestro. Así somos nosotros, porque uno podría decir, pero ¿cómo él traicionó al maestro? Nosotros muchas veces también con nuestra actitud traicionamos al maestro. La otra cosa importante que dice aquí Juan también, que las tinieblas nunca iban a prevalecer contra la luz. Es decir, que las tinieblas nunca van a vencer la luz. Nunca, porque Jesús salió triunfante, Jesús venció. La otra cosa importante que nosotros debemos mirar y ver es que el mundo ha sido, o el mundo en este tiempo, está ciego espiritualmente. Es lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4. Dice, versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, uno se puede preguntar y decir, bueno, ¿y de qué manera ha cegado el Dios de este siglo? El Dios de este siglo es Satanás. A eso se está refiriendo. Entonces uno se pregunta y uno dice, bueno, ¿y de qué manera el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento? Por las formas de pensamiento humanista que el hombre tiene. Las maneras que el hombre tiene de pensamiento humanista son el reflejo del deseo pecaminoso que está en su corazón. ¿Y cuál es el deseo pecaminoso que está en su corazón sin Dios? Inmoralidad y perversión y pecado. Eso es porque dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Eso es lo que dice la Biblia. Y siempre ese pensamiento va contra la destrucción del propio hombre, porque el Dios de este siglo quiere la destrucción del hombre. ¿Y por qué quiere la destrucción del hombre? Porque recuerda esto, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios en el aspecto moral, espiritual, intelectual. Y quiere destruir la creación de Dios que es el hombre. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ver características o evidencias de que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento del hombre? En que hoy día el hombre, por ejemplo, llama a lo bueno, lo llama malo, y lo malo lo llama bueno. ¿Se fija? Entonces, ¿de qué manera el hombre está en oscuridad y en tiniebla espiritual? ¿Cuál es la evidencia? Porque deshonra a Dios. Cuando deshonra a Dios, deshonra sus propios cuerpos. Romanos capítulo 1, no lo vamos a leer, solamente les quiero mencionar esto. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Usted va a ver en detalle ahí la degradación del hombre sin Dios. Número 3. Otra de las evidencias de que el hombre
de que el príncipe o el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento del hombre. ¿Cuál otra de las evidencias? Es que el hombre se ha vuelto egoísta, el hombre se ha vuelto soberbio, el hombre se ha vuelto orgulloso, han dejado a Dios de lado. Segunda de Timoteo, si quiere lo nota, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Entonces, el hombre en su naturaleza pecaminosa, guiado, influenciado por el Dios de este siglo, quien ha cegado el entendimiento del hombre, se halla hoy día en oscuridad. Oscuridad espiritual. ¿Y por qué el hombre no se quiere acercar a la luz? Porque el hombre no quiere reconocer su condición. El hombre, según su opinión, está bien. Está bien, según su opinión. Pero según la opinión de Dios está en pecado. Y si no se arrepiente de su pecado, va a ir al infierno eterno. Y esta es la condenación, dice Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿se fija? Sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En esa condición se encuentra el hombre, en esa oscuridad espiritual. También Juan nos exhorta a no caer en oscuridad, sino que debemos andar en la luz siempre. Los que ya estamos en la luz de Cristo no podemos caer ni deslizarnos, como dice Hebreo, en este pecado. No debemos dejar pasar por alto la comunión con Dios, debemos mantenernos firmes, debemos andar en luz para seguir permaneciendo en comunión con Dios. Quiero terminar leyendo esto, Juan capítulo 12, versículo 35. Juan capítulo 12, versículo 35 dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendas las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Así se encuentra el mundo. Versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Jesús advierte aquí a nosotros los creyentes que mientras tengamos esta luz de Dios en nuestro corazón, mantengámonos firmes, no nos deslicemos, mantengámonos firmes. En conclusión, entonces, en estos versículos que acabamos de leer, versículo 3 al versículo 5 de Juan capítulo 1, encontramos tres verdades fundamentales que debemos considerar. Número 1. Jesús es creador de todas las cosas existentes. Por lo tanto, en Él subsisten. Por su poder subsisten. Número 2. Jesús es la vida que ilumina nuestra mente, que nos da paz, nos da libertad y nos da esperanza. ¿Quién? Jesús es la vida que ilumina mi mente, dándome paz, libertad y esperanza. Número 3. Jesús es luz que con su resplandor siempre va a estar descubriendo mi corazón, mi vida. Por tanto, como enseñanza personal, hermano, vemos aquí tres cosas que debemos considerar, que tú y yo debemos considerar. Número 1, si Jesús es mi creador, entonces mi vida y su vida está controlada, conocida y sostenida por mi creador. Qué maravilloso. Número 2, si Jesús me ha dado esperanza y me ha dado esa esperanza abundante para vivir en paz, entonces eso me debe proporcionar gozo y seguridad. Porque Jesús es luz. Él me ha dado esperanza. Él me ha dado una vida abundante para vivir. Pero Él me ha dado seguridad y gozo. Y número 3, Jesús resplandece día a día. ¿Sabes a través de qué? A través de su palabra. Su palabra descubre la condición pecaminosa, porque la palabra de Dios es luz que ilumina mi mente, ilumina mi corazón, descubre mi pecado, me lleva al arrepentimiento, me lleva a la vergüenza, a la culpa, me lleva al arrepentimiento y el Señor me perdona.
nunca me condena. Nunca me condena. ¿Por qué? Porque su palabra descubre la condición pecaminosa de mi corazón. No para condenación, sino para salvación. Que Dios les bendiga. Oramos y damos gracias a Dios esta mañana. Padre Santo, gracias te damos por esta maravillosa palabra que tú nos has enseñado esta mañana. Te damos gracias por darnos esta esperanza y seguridad. Te damos gracias por esta doctrina maravillosa que tú nos das, Señor, que tú nos enseñas. Por lo tanto, ayúdanos a vivir en luz. Ayúdanos, Señor, a vivir confiados. Ayúdanos, Señor, a confiar, creer en ti cada día y vivir una vida conforme te agrade en todo. Gracias te damos, Dios, esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos míos. Que tengan una linda tarde. Nos volvemos a encontrar entonces en una oportunidad próxima para seguir disfrutando las enseñanzas de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Si usted quiere ofrendar y dar su diezmo, pues ahí en pantalla están pasando los datos para que usted pueda dar con gozo, con alegría, con sencillez de corazón, porque Dios bendice al dador alegre. Dios les bendiga. Que tengan una hermosa tarde. Muy buenas tardes. Bendiciones. Adiós.